7 de la mañana con 17 minutos. Continuamos con las entrevistas en Noticias 7. A esta hora recibimos al abogado André Benavides, constitucionalista, y vamos a analizar sobre lo que va a ocurrir luego de la consulta popular en la Asamblea Nacional. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Noticias 7. Muchas gracias por la invitación, María Mercedes. Un cordial saludo para usted y para toda la ciudadanía que nos mira a través de Ecuador TV. Bueno, se terminó la consulta, estamos en otra fase, segunda fase. Se requerirán ciertos procedimientos posteriores para que se puedan implementar el mandato popular, las respuestas de la consulta popular. ¿Qué podemos esperar en la Asamblea Nacional en estos momentos? Bueno, como sabemos, la consulta popular ha tenido el apoyo ciudadano. Varias preguntas son de inmediato cumplimiento, como lo que tiene que ver con enmienda constitucional. Sin embargo, hay otras preguntas de plebiscito que requieren un procedimiento en la Asamblea Nacional. En ese sentido, el presidente de la República, una vez que se publiquen los resultados en el registro oficial, tiene 5 días para presentar esos proyectos de ley, que tiene que ver con el endurecimiento de penas, hacer el trámite más expedito la ley de extinción de dominio, cambiar el régimen de rehabilitación social, entre otros. Y la Asamblea Nacional, una vez que ya conozca este proyecto de ley, tiene 60 días para aprobarlo. En consecuencia, la Asamblea Nacional está obligada a cumplir este mandato ciudadano. Y hay que tomar en cuenta algunas particularidades. Una de ellas es que la Asamblea Nacional no puede introducir temas que no hayan sido consultados, temas que no hayan sido aprobados por la ciudadanía. Lo único que puede hacer, en el mejor de los casos, es mejorar los textos, afinarlos y obviamente que salga un texto más pulido. Es decir, esa es la libertad legislativa que tienen en la Asamblea Nacional. Es decir, afinar, modificar, mejorar los textos. ¿Hasta ahí deben llegar, abogado? Así es, la propia Corte Constitucional en el dictamen de la consulta nos ha dicho que el legislador goza de libertad de configuración normativa dentro del juego político que hay en la legislatura, pero lo que no puede hacer es quitar los textos o incluir a algunos que no tienen nada que ver con esta consulta popular. El escenario de la Asamblea Nacional está conformado de una manera diferente. El gobierno está en un lugar y la oposición está reorganizada, por decirlo de alguna manera. Este escenario, ¿de qué manera va a permitir esta aprobación de las leyes en los siguientes 60 días? Cuando se instaló la Asamblea Nacional existía una mayoría conformada por Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Sin embargo, por actos que son de conocimiento público, como por ejemplo la aprehensión o detención del señor Glass, eso tuvo como resultado que salgan de esa mayoría legislativa y también el Partido Social Cristiano, porque supuestamente se habían cooptado 2 legisladores de esa agrupación política. Como vemos, el escenario es complicado para el oficialismo. Sin embargo, más allá de las banderas políticas, aquí lo que deben hacer todos los bloques legislativos es cumplir con lo que dijo el pueblo en las urnas en la consulta popular. Es decir, que la Asamblea Nacional no puede mirar para otro lado, o menos aún, negar este proyecto de ley. Tiene que existir una ley aprobada en 60 días. Caso contrario, estarían incurriendo en una causal de incumplimiento de dictamen de la Corte Constitucional e inclusive están allanando el camino para una posible revocatoria de mandato. Eso podría pasar, entonces, si no escuchan el clamor popular. Podría ocurrir aquello. Bueno, en lo que tiene que ver con la revocatoria de mandato, los tiempos no dan por una razón, que el constituyente nos dijo: usted puede revocar el mandato hasta un año antes de que termine ese periodo, y el periodo de ellos termina el 13 de mayo, entonces por ahí sería complicado. Pero en lo que tiene que ver con cumplimiento de dictamen, la Corte Constitucional sí podría hacer una fase de seguimiento y veríamos que la Asamblea Nacional no está acatando esta decisión y obviamente lo que ha dispuesto el pueblo en las urnas. ¿Cómo debería trabajar el gobierno a través de la bancada oficialista en estos momentos en la Asamblea? Bueno, una de las posibilidades que se ha hecho se ha pensado es que se cree una comisión ocasional para que tramite estos proyectos de ley, que de alguna forma puede ser una salida, una válvula de escape, debido a que hay ciertas comisiones que están justamente con legisladores que son contrarios, son oposición al gobierno. Esa puede ser una salida. Y lo segundo, aquí depende mucho de
los acuerdos políticos que se pueden hacer, pero acuerdos políticos dentro del ámbito de lo que permite la Constitución y la ley, nada reñido con obviamente que pueda generar cierto tipo de repercusión de carácter penal. Aquí hablamos de acuerdos políticos en los cuales se puedan poner algún tipo de consensos en los textos del proyecto de ley y con eso tranquilamente aprobarlo. Ahora, si es que la Asamblea Nacional omite o va más allá de lo que ha dicho el pueblo en las urnas, lo que dice la consulta popular, afortunadamente existen dos controles. El uno, el presidente de la República con el veto presidencial, y el otro, la Corte Constitucional, que podría hacer seguimiento del dictamen o, en su defecto, presentar una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, también vemos que la cancha está debidamente equilibrada, más allá de lo que pueda pasar ya en el debate en la legislatura. Pero sí es claro que estamos entrando en un momento electoral, abogado Benavides. ¿De qué manera eso también puede influir en las decisiones y los cambios en la Asamblea Nacional? Cuando se hizo esta mayoría en la Asamblea Nacional, yo dije que esto va a ser como un noviazgo corto, porque evidentemente todos quieren llegar a ocupar el sillón de Carondelet. Pensábamos que este romance iba a durar más o menos hasta agosto. Sin embargo, vemos que esa ruptura se ha adelantado. Y es claro que el presidente tiene un reto muy importante porque tiene que tener condiciones de gobernabilidad, no solo en lo que tiene que ver con la consulta popular, ojo con eso, sino también con los procesos de fiscalización y control político. Y creo que esa hoja de ruta ya ha comenzado. Ya vemos que existen varios juicios políticos a ministros de Estado. Ya vemos que todos los días están siendo ministros de Estado, autoridades, desfilando por las diferentes comisiones. Por ejemplo, autoridades en lo que tiene que ver con el tema energético. En vez de estar solucionando el problema, la Asamblea Nacional los tiene compareciendo en las diferentes mesas legislativas. ¿Que es necesario fiscalizar? Sí, pero yo creo que existen prioridades más allá de la Cámara y el micrófono en una etapa preelectoral. Correcto. También es válido hablar un poquito sobre las respuestas de la consulta popular. ¿Cree que ha sido válido llegar a estas instancias de la consulta popular para que las Fuerzas Armadas estén en las calles, abogado? Yo creo que esto era un clamor ciudadano. Creo que los índices delincuenciales y el conflicto armado interno han obligado a otro tipo de actuaciones por parte del Estado. Afortunadamente, en las urnas se ha aprobado la reforma parcial a la Constitución que permite complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Y creo que de alguna forma se va a contrarrestar la situación que estamos viviendo. Pero adicionalmente, creo que es importante tomar en cuenta que en la consulta popular también se dispuso, uno, que las Fuerzas Armadas estén en las zonas calientes donde están los grupos de delincuencia organizada. Y dos, que las Fuerzas Armadas funcionen como un tercero anillo de seguridad en los centros de rehabilitación. Claro, hay ciertos parámetros. ¿Por cuánto tiempo debería hacer este complemento a la Policía Nacional? Lo que dice la reforma a la Constitución es que Fuerzas Armadas puede estar de manera complementaria hasta un plazo máximo de 180 días. Entonces, pero aquí hay un dato interesante. La Corte Constitucional en el dictamen de estado de excepción por conflicto armado interno nos dijo lo siguiente: el conflicto armado interno no depende de un decreto ejecutivo, es un tema de facto, es un tema de hecho. Es decir, que así se acabe el estado de excepción, Fuerzas Armadas pueden estar en las calles y plazas y cárceles del país hasta que éste culmine. Y es por eso que sin estado de excepción, Fuerzas Armadas han estado haciendo las tareas que han venido ejecutando en los últimos días. ¿No sería también en algún momento pensar en la creación de otras fuerzas como para continuar la lucha contra el narcotráfico y las bandas delincuenciales? Yo considero que no, porque constitucionalmente tenemos las funciones debidamente especificadas tanto para Policía Nacional como Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que yo hiciera? Que en efecto Fuerzas Armadas, de manera excepcional, como lo está haciendo en este momento, tenga control de las cárceles, y adicionalmente la Asamblea Nacional debería reformar el COIP para que los agentes penitenciarios funcionen de manera adecuada a través del SNAI, porque hemos visto que no ha servido debido a las diferentes políticas, a la institucionalidad y la normativa que regula a estos agentes. Entonces hay que reformar el COIP, hay que reformar el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y de esa manera también tener seguridad en las cárceles
cárceles, que es donde se operan estos grupos delincuenciales. Abogado, muchísimas gracias por su comparecencia en Noticias 7. Gracias por la compañía. Gracias por la invitación. Adelante, Emilio.